Hola queridos amigos y querida iglesia de Jesucristo. Hoy quiero compartir un breve tema sobre el reino de Dios. Lo que es y en qué consiste el reino de Dios. Les saluda César Emilio Aramajo y espero que este tema sea de provecho para su vida espiritual y para que cumpla su papel, su rol en el reino de Dios. Estamos diciendo que en Mateo 12, 28 dice: pero si yo, dijo Jesús, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esas fueron las palabras claves de Jesús. Dijo: pero si yo, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La naturaleza del reino. El reino de Dios, o sea, el reino de los cielos, comprende el concepto de que Dios entra al mundo para hacer valer su gloria, su poder y sus derechos contra el dominio de Satanás y el rumbo actual de este mundo. El reino de Dios, por supuesto, es más que la salvación o la iglesia. Es Dios que se expresa con poder en todas sus obras. Número 1, queridos amigos, el reino de Dios es en primer lugar una afirmación del poder divino en acción. Dios comienza su gobierno espiritual en la tierra, en los corazones y entre su pueblo. Viene al mundo con poder. No se debe tener la idea de que ese poder es material o político, sino que es un poder espiritual. El reino no es una teocracia político-religiosa. No es un asunto de dominio social o político sobre los reinos de este mundo. No es el propósito de Dios en este tiempo, queridos amigos, redimir y reformar el mundo mediante el activismo social, la filantropía o el activismo político o por medio de acciones violentas. Durante esta época, el mundo seguirá de enemigo de Dios y por supuesto de su pueblo, de su iglesia. El gobierno de Dios mediante la fuerza y el juicio directo ocurrirá solo al final de esta época. Lo dice en Apocalipsis. Se puede ver en Apocalipsis capítulo 19. 2. Debido a que Dios se impone con poder, el mundo entra en una crisis. La crisis no es de ahora, la crisis no es de hace un año, hace 5 años. No, la crisis está desde cuando Jesús vino a la tierra hace más de 2000 años. Así que debido a que Dios se impone con poder en el mundo, este mundo entra en crisis. La manifestación del poder de Dios llena de alarma al imperio del diablo. Y se confronta a todo el mundo con la decisión de someterse o no al gobierno de Dios. La condición necesaria y fundamental para entrar en el reino de Dios es esta: arrepentirse y creer en el Evangelio. O sea, no todos pueden entrar al reino de Dios, pero no todos lo hacen porque no todos creen. Y como no todos creen, no todos toman la decisión. Muchos quedan fuera del reino. Así que la condición, queridos amigos, la condición necesaria y fundamental para entrar en el reino de Dios es arrepentirse y creer en el Evangelio. Número 3. Ese irrumpir en el mundo con poder divino implica: número 1, el poder espiritual sobre el gobierno y dominio de Satanás. La llegada del reino de Dios es el comienzo de la destrucción del gobierno del diablo, del gobierno de Satanás, y de la liberación de la humanidad de todo lo que tenga que ver con lo demoníaco y del pecado. También es el poder para hacer milagros y sanar a los enfermos. Ahí entra el tema de la salud divina. La predicación del Evangelio, por supuesto, convenciendo en cuanto a pecado, justicia y juicio. Cuando compartimos el Evangelio, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que la salvación y la santificación de los que se arrepienten y creen en el Evangelio es vital. Queridos amigos, el bautismo del Espíritu Santo para recibir poder para testificar de Cristo es
importantísimo en la vida del creyente. O sea, que una evidencia fundamental de que se experimenta el reino de Dios es una vida de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Esa es la evidencia de cuando se vive en el reino. Se vive en justicia, se vive en paz y se vive en gozo. Este reino, queridos amigos, tiene dos aspectos. El reino presente ahora, este tiempo que estamos viviendo, y el reino futuro. Es una realidad presente en el mundo actual. Pero el gobierno y el poder de Dios no se han efectuado completamente. La obra y la influencia de Satanás y los malvados y los demonios todavía continúan hasta el fin del mundo. La manifestación futura de la gloria, del poder y el reino de Dios ocurrirá cuando venga Jesucristo a juzgar al mundo. El cumplimiento definitivo del reino llegará cuando Cristo triunfe finalmente sobre toda la maldad y la oposición y entregue el reino al Dios su Padre. O sea, ¿cuál es ahora, mis queridos amigos, la función de un creyente en el reino? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué debemos de ser y hacer ahora que estamos en el reino? Número 1. Es responsabilidad de los creyentes buscar sin cesar el reino de Dios en todas sus manifestaciones, con hambre, con deseo intenso y con sed de la presencia y el poder de Dios en su propia vida y en su comunidad cristiana. Lo repito, es la responsabilidad de los creyentes buscar sin cesar, con hambre, con deseo intenso, con una búsqueda insaciable del reino de Dios en todas sus manifestaciones. Buscar tener sed por la presencia de Dios y su poder en su propia vida personal y por supuesto en su comunidad cristiana. En el ambiente donde se desenvuelve. En todo ambiente, recuerda, el reino, somos del reino en cualquier lugar, no solo el domingo en la iglesia y no solo una vez a la semana. Es todos los días, 24/7, 365 días del año. Cristo da más información sobre la naturaleza de las personas del reino. Él nos indica, tú puedes ver en Mateo 11, Él nos indica que solo arrebatan el reino de los cielos las personas esforzadas, que se comprometen a romper con las prácticas pecaminosas de la raza humana y que se vuelven a Cristo, que se vuelven a su palabra y que viven un recto camino lleno de su poder. Tales personas, por supuesto, buscan con mucho ánimo el reino de Dios con todo su poder. Es decir, para tener el reino de los cielos, el reino de Dios y todas sus bendiciones, se requiere esfuerzo intenso, deseo grande y empeño constante, todos los días, diario. Buscar ser llenos del Espíritu cada día. Es una lucha de fe, acompañada de la voluntad firme de resistir a Satanás, de resistir al pecado y a la sociedad que se inclina a la maldad. El reino de Dios no es para los que casi nunca oran, ni para los que se conforman al mundo, que descuidan la palabra y tienen poca o ninguna hambre espiritual. El reino de Dios es para hombres como José, como Natán, como Elías, como Daniel y sus 3 amigos, Mardoqueo, Pedro y Juan, como Esteban, como Débora, como Esther, como María, como Ana y como Lidia. Personas que desearon intensamente vivir cada día en la presencia de Dios y haciendo su voluntad. Queridos amigos, estamos en la época del reino de Dios y nos toca extender su reino por toda la tierra. En este caso es en todo lugar, no solo en un local, un edificio el día domingo, sino tenemos que extender el reino, sobre todo en las casas, en los hogares, como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se reunían en las casas y ahí se extendió el reino. No fue sino hasta 300 años después que los romanos decidieron reunir a los cristianos en salones, donde surgieron los edificios hasta hoy día. Pero la iglesia primitiva, el reino se empezó a extender en las casas, en los hogares, entre familia, porque eso es el reino de Dios, es el reino de la familia de Dios. Ese es el propósito de Dios, reunir a los suyos, a
sus hijos como una familia, y Él es el Padre. Así que nos toca extender el reino de Dios, queridos amigos, en nuestra casa, en nuestra familia y en muchas casas hasta lo último de la tierra. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.